compulsivas y con angustia, ¿no? Eso podría responder también a un tema de depresión, comprar. Justamente es el tema que vamos a hablar, la depresión y la nostalgia en el marco de la Navidad. Estamos con el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, Carla, buenos días. Buenos días. Bueno, se aumenta la depresión en Navidad, pero justo antes de empezar usted decía que la depresión ya está instalada, simplemente aparece nuevamente, ¿no? Sí, claro, o sea, la Navidad es un momento en que las emociones se activan, sobre todo las emociones infantiles, por todo este contexto, luces, colores, regalos, Papá Noel, todo eso hace que las emociones de la infancia se presenten más fuertes, se activen. Cuando una persona está bien, digamos, lo que va a aparecer es sentimientos como en todos, de repente alguna tristeza porque una persona no está, de repente algún deseo de comprar algo y tal vez la frustración de no poder hacerlo, ¿no? Tal vez la preocupación por cualquier cosa que uno se plantea hacer en la Navidad. Pero estas emociones generalmente las podemos manejar. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban siendo entrevistadas acá en Gamarra, ¿no? Uno veía que salían con ganas a comprar, pero también sabían su realidad y le podían poner el límite. El problema es cuando muchas emociones no las podemos controlar y entonces, por ejemplo, nos sentimos muy tristes y a veces a pesar de que esté con personas, o sea, a veces están todos los miembros de la familia, pero puede faltar uno. Y justamente nos enfocamos en ese uno, en ese que falta, y entonces ahí se activa un sufrimiento, un dolor, una frustración. O sea, a veces podemos tener todo listo, pero justamente falta un detalle, y sobre ese detalle las personas se enojan, se frustran, se irritan, se fastidian, ¿no? Podemos tener muchas cosas, pero tal vez en ese rato no lo estamos valorando y las emociones feas como la tristeza, la cólera, nos invaden. Entonces, cuando no podemos poner límite a esa emoción, ahí es donde hay que preocuparnos. Por eso creemos nosotros muy importante en estos momentos de Navidad preguntarnos cómo nos sentimos, cómo nos estamos sintiendo. Es como hacer un balance para ver si lo tratas de manera más profunda o pasará. Claro, ¿no es cierto? Entonces, sí, podemos... El cómo nos sentimos es importante, saber cómo nos sentimos y tratar de calmar cuando estas emociones se hacen muy intensas. Cuando no se puede, ahí estamos, creo, en necesidad de buscar ayuda. Y lo mismo también en las otras personas, tenemos que estar observando cómo se siente nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, ¿no? Y tal vez vamos a detectar que algunos están como muy conmovidos, como muy dolidos, muy sensibles, y en ellos hay que prestarle mayor atención. Creo que es ahí donde tenemos que reforzar, digamos, nuestros mecanismos de apoyo emocional a las personas. ¿Esta depresión puede llegar al suicidio? O sea, ¿se ha registrado que hay altas tasas de suicidio, digamos, por depresión navideña, entre comillas, por decirlo así? Claro. ¿En esa época? Sí, sí, en general, digamos, o sea, una persona que está cursando ya una depresión, que la depresión está latente, no justamente estas fechas que exaltan la unión familiar, los vínculos de afecto, ahí es donde puede sentirlo más intensamente. Entonces sí, eventualmente puede entrar en situaciones de crisis y eventualmente también llegar a un intento de suicidio o a un suicidio consumado. Entonces, por eso es importante estar atentos, pero no es que la Navidad en sí es un problema la causa fundamental, solamente la Navidad es un momento, es una época que moviliza, que activa, que gatilla estas emociones. Ahora, ¿se presenta este tipo de, digamos, alteraciones emocionales, se presenta solamente como tristeza o hay otro tipo de activaciones también? Por ejemplo, compras compulsivas, por ejemplo, como lo que estábamos viendo, u otro tipo de anomalías, por ejemplo. Sí, claro. De repente una de las formas más comunes de presentarse es la angustia, la angustia y la frustración, ¿no? Entonces hay mucha ansiedad, mucho deseo que ya va más allá de sus posibilidades de satisfacer
y va más allá de sus necesidades del momento, digamos. Entonces, a eso hay que estar atento. Y eso, un tema es, por ejemplo, las compras compulsivas, que tienen que ver con la ansiedad. O sea, es como si estarían satisfaciendo una necesidad que no tienen. Es decir, como una persona, por ejemplo, puede tener hambre y come y le calma el hambre, ¿no? Pero las ansias de comer no se calman comiendo. Asimismo también, o sea, las ansias, la ansiedad de comprar, de poseer, no calma comprando, ¿no? Sino que más bien se refuerza este círculo vicioso de ansiedad, de vacío, de frustración. Pero la comida también es un síntoma. En la Navidad la gente come mucho también, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los tips que nos podría dar, digamos, para estar atentos al tema de la depresión o cómo controlar, digamos, para poder diferenciar que es un tema de desbalance emocional, porque bueno, es lo normal, y cuándo hay que tener un poco de cuidado y ya tratarlo más a fondo? Sí, creo que lo importante es mirarnos hacia adentro. Creo que hay un tema de autocuidado emocional que es muy importante en los adultos. O sea, el adulto tiene que hacerse cargo de sí mismo en términos emocionales. Entonces, preguntarse qué está sintiendo, poner límite a esa angustia, a esa molestia, a esa cólera, a esa pena, ¿no? Él mismo tiene que calmarla. Si para calmarla tiene que buscar otras personas, tal vez a veces es convertir justamente el dolor, la frustración, más bien en algo positivo, como dar, como acercarse, eso va a ayudar, ¿no? ¿Y si no se da cuenta? Si no se da cuenta, ahí es donde creo que las otras personas tenemos que ayudarles a que se dé cuenta, ¿no? Y ahí creo que es muy importante el que nos estemos viendo los unos a los otros, ¿no? Y el otro tema es con los niños. Con los niños sí creo que hay que tener un cuidado especial, ¿no? Porque para los niños en este momento se condensan muchas cosas y a veces se activan algunas crisis, porque lo que tenemos en nuestra sociedad es que las familias son diversas, ¿no? Esta familia que se elogia en el momento navideño, la familia entre comillas perfecta, no es la familia más común. O sea, tenemos familias separadas, fragmentadas, ¿no? Que de repente las personas se sienten como parte de diferentes grupos familiares, y ese momento es un momento difícil. Entonces creo que ahí es donde hay que ayudarle al niño con la verdad. Por ejemplo, los niños de padres separados, ¿no? Hay que decirle al niño, depende de la edad, ¿no? Claramente la realidad, y manejar esto como un momento importante, pero no muy importante. O sea, la Navidad es un momento importante, pero no es tan importante. O sea, es un momento que va a pasar, es un instante, es un compartir, es una celebración, pero no es la vida misma, no es toda la vida. Si no se celebra, digamos, como que si no es perfecto ese día, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, y va a pasar. Creo que es importante también personalizar la Navidad. O sea, hay un modelo que nos venden de Navidad estandarizado, ¿no? Pero tal vez eso no ajusta a todas las familias. Empezando porque no hay ni en Lima, ¿no? Claro, así es, para empezar por eso, ¿no? Y para empezar, por ejemplo, el tema de por qué esperar a las 12 de la noche para la cena o los regalos cuando los niños tal vez están durmiendo ya, ¿no? Entonces podemos personalizar, podemos adaptar la Navidad. Hay personas que lo celebran antes incluso, porque algún familiar va a viajar. O el 25, o el 25 abren los regalos. O varias celebraciones también. ¿Por qué es importante de lo que estamos hablando del niño? Porque la depresión, ¿en qué momento puede aparecer, digamos, a formarse? Porque hemos hablado mucho sobre el tratar, pero la depresión, ¿en qué momento se empieza a formar para poder entender por qué es tan importante? Claro, la depresión se forma en la infancia temprana. La depresión, incluso hay cierta vulnerabilidad al nacer, o sea, hay una predisposición genética. Pero su momento más crítico es cuando el niño es más vulnerable, cuando depende más del cuidado externo, y al no tener los cuidados tempranos, y estamos hablando de las primeras horas, los primeros días, los primeros meses, es ahí donde el niño es más vulnerable.
Luego, cuando ya el niño, digamos, tiene 5, 6, 7 años, puede ser que experimente emociones de tristeza, de angustia, pero esas emociones más bien son oportunidades para que uno calme, repare tal vez lo que no, las angustias de cuidado que tuvo de bebé. Entonces es como si la vida te va dando varias oportunidades para ir reparando. O sea, uno es más vulnerable cuando es bebé, pero esto puede ir apareciendo en diferentes etapas y ahí son oportunidades para reparar. Y a veces la adolescencia y a veces la adultez. Y la Navidad es una oportunidad de reparar. O sea, porque en la Navidad aparecen estas emociones y podemos repararlas. ¿Y cómo las reparamos? Las reparamos enfocándonos a nosotros y enfocándonos también a los otros, ¿no? ¿Cómo reparamos de repente algunas carencias que tuvimos? La forma más superada o evolucionada de reparar las carencias es dando a otro. O sea, dando a otro que es como tú, que fue como tú, que tal vez tuvo esas necesidades y entonces cuando das, reparas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, muy interesante. Hemos estado con el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Interesantísimo en realidad, porque hemos estado hablando siempre hablamos sobre esta depresión, nostalgia en Navidad, pero va más allá de eso, ¿no? Estamos hablando de una depresión que se puede estar cultivando desde muy pequeños, desde el nacimiento, desde las primeras horas, y que hay que ir cuidando precisamente, y que es en Navidad donde aflora y que hay que tener cuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla, y una feliz Navidad. Feliz Navidad. Y una feliz Navidad a todos y todas. Gracias. Feliz Navidad. Hacemos una pausa.